Ingenieros, bienvenidos a nuestra octava clase de mecánica de materiales. En esta clase vamos a ver lo que son las cargas axiales. En clases pasadas vimos cómo determinar los esfuerzos normales en los elementos. Ahora vamos a ver cómo se calculan las deformaciones axiales y también vamos a determinar las reacciones en los apoyos cuando no es posible determinarlos con las ecuaciones de la estática general. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos el elemento empotrado acá y tenemos una carga axial, por medio de la estática lo podemos determinar las reacciones. Pero si por ejemplo en este lado estuviera empotrado, ya no se puede determinar las reacciones en los apoyos por medio de la estática. En esta clase vamos a ver cómo se calculan. Ahora imaginemos un elemento cargado axialmente con sección variable. Entonces, si tomamos una franja del elemento, esto lo llamamos un dx, y aplicamos la ley de Hooke, recordemos que la ley de Hooke dice que el esfuerzo es igual a la constante de proporcionalidad o módulo de elasticidad del material por su deformación. Entonces, si tomamos un pequeño diferencial, vamos a tener lo siguiente. Entonces, esto va a ser un delta x. Listo. Esto va a tener un área, yo la voy a llamar ax, y acá vamos a tener también un diferencial de la carga. Un diferencial de la carga. Listo. Este delta x del pedacito, un delta p, que es el diferencial de carga de solamente ese pedacito, y una franjita de área. Entonces, si aplicamos la ley de Hooke, tenemos, recordemos que el esfuerzo es igual a la carga sobre el área, igual a ¿quién? Al módulo por el esfuerzo, perdón, por la deformación, que eso es igual a la deformación sobre la longitud inicial. Listo. Entonces, si aplicamos la ley de Hooke a esto, ¿qué tenemos? Tenemos un diferencial de la fuerza sobre un diferencial de área igual al módulo por la deformación por un delta x. Listo. Lo que se deforme por la longitud inicial, que yo la llamé delta x. Si yo despejo el delta, o sea la deformación final, entonces ¿qué nos queda? Nos queda que p por x por el dx es igual al diferencial de área sobre el módulo. Entonces, ya encontramos la deformación de este pedacito para una sección variable. Si nosotros queremos encontrar cuál es la deformación total, ¿qué hacemos? Pues vamos a sumar cada cuadrito. ¿Y cómo se hace eso? Con una integral. ¿De dónde? De 0 a L. Si llamamos esto L. Listo. Entonces, si tenemos sección variable, simplemente hacemos una sumatoria de la carga por la longitud sobre el área por el módulo. Ahora, si la sección no es variable, simplemente vamos a poner, si A es constante, entonces nos queda que la deformación es igual a P por el L sobre A por E. Listo. Esto sería para sección variable, si esto no fuera variable. Pero si es variable, toca hacer la integral. Listo. Entonces,
Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo no hay una sola P, sino que hay varias P? Está esta P, por acá nos dicen que hay otra P, por acá nos dicen que hay otra P. Resulta lo siguiente, voy a borrar. Si tenemos un elemento cargado axialmente con varias cargas, entonces, ¿cómo se resolvería? ¿O cómo encontraríamos la deformación final? Te recordemos que cuando lo tenemos cargado axialmente, esto es igual a la carga por la longitud, por el área, por el módulo. ¿Listo? Entonces, si tenemos varias cargas, ¿cuál carga vamos a poner? Simplemente vamos a hacer sumatoria de cada carga. ¿Listo? Entonces, sería la sumatoria que me diera esta carga, esta carga, esta carga y esta carga. Pero, entonces, notemos algo. Una van para allá, otra van para acá. Entonces, ¿qué hay que definir? Hay que definir unos signos. ¿Cuáles son positivos y cuáles son negativos? ¿Cómo lo vamos a determinar? Entonces, fuerzas que me generen tracciones o elongaciones son positivas. Cargas que me generen compresiones o contracciones son negativas. ¿Listo? Entonces, lo voy a poner acá. Positivo, tensión. ¿Listo? Negativo, compresión. ¿Listo? Hay que tener eso claro. Entonces, para este caso, entonces, ¿cómo se haría? Entonces, si nosotros cortamos acá, tenemos 5 kilonewton y acá tenemos, entonces la reacción, ¿cuál sería? 5 kilonewton. ¿Listo? Seguimos cortando. Acá, sí, 5 kilonewton, 8 kilonewton. Entonces acá ¿qué sería? Acá sería 3 kilonewton. ¿Listo? Para aquí, eso para equilibrar este 8. ¿Listo? Si seguimos cortando, tenemos 5 kilonewton, 8 kilonewton, 4 kilonewton. ¿Listo? 5, 8, 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería acá? 5 más 8 me da 13. ¿Listo? Menos 4 me da 11. Me peleé. Entonces, estos dos me dan 9. Perdón. Entonces, 5 más 8, perdón, 5 menos 8 me da 3 hacia allá. Más 4 me dan 7. O sea que la reacción sería 7 kilonewton hacia acá, que serían estos mismos 7 que van hacia allá. Listo. Entonces 5 menos 8 menos 3 menos 4 les daría 7. Entonces estos vamos a ponerlos acá. Esto sería positivo. ¿Por qué? Me generan tracción. Este sería negativo, me genera compresión. Listo. Y este sería negativo porque me genera también compresión en el elemento. Listo. Entonces, así sería la distribución de signos, por llamarlo de alguna forma. Si llamamos este punto A, B, C y D, entonces vamos a encontrar la deformación
para el caso que estamos haciendo como ejemplo. Entonces, la deformación final va a ser igual a la P. ¿Cuál P? De la sumatoria, la primera, 5 kN por la longitud sobre A por E. ¿Cuál longitud? Esta donde hicimos el corte. Listo, longitud AB. AB, la longitud del inicio de esta carga con el inicio de la otra carga. Listo. Más la segunda, el segundo corte lo hicimos, nos dio 3 kN por la longitud sobre A por E. ¿Cuál longitud? Donde la que hicimos el corte, BC, esta longitud. ¿Por qué no toda? Porque como es una sumatoria, esta parte ya la sumamos acá. Entonces, por la longitud BC, pero si ya se dieron cuenta, este tren nos genera compresión y ya habíamos dicho que cuando nos genera compresión, esto es negativo, listo. Este término es negativo, por lo cual esta suma no sería suma y no resta. Lo hice con suma para que se den cuenta que el negativo es la carga que me genera compresión. Entonces, ¿cuál nos queda faltando? El tercer corte, más 7 kN por la longitud. ¿Cuál longitud? CD sobre A por E. Ahora, vuelve y pasa. Este 7 me genera ¿qué? Compresión. Entonces este es negativo, listo. Esto es negativo. Igual a lo que nos dé. Eso nos dará la deformación. Esto era a modo pues, de ejemplo, no tenemos las longitudes. Y listo. Entonces, se deben de hacer cortes y determinar para cada carga que nos genera, si tensión o compresión. Eso nos determina si son positivos o negativos. Y esos positivos y negativos son los que van en la ecuación para encontrar la deformación final de un elemento cargado axialmente con varias cargas. Esto es para elementos cargados axialmente que ustedes pueden determinar las reacciones en los apoyos por medio de la estática. Ahora vamos a ver los elementos que están cargados axialmente y son indeterminados, o sea, no pueden ser resueltos por medio de las ecuaciones de equilibrio. Como ya lo dijimos, un elemento estáticamente indeterminado es aquel que no es capaz de encontrar las reacciones en sus apoyos por medio de la estática. Entonces, para generar una solución a esto, se requiere considerar cómo se desplazan cada punto del elemento. Entonces, una ecuación que especifique las condiciones para el desplazamiento de un elemento es considerado una condición de compatibilidad. ¿Listo? Entonces, la ecuación que me considere los desplazamientos de los elementos, eso se llama, o eso le dicen, condición de compatibilidad. Para nuestro caso, por ejemplo, para este ejemplo, esta ecuación de compatibilidad simplemente es decir que la deformación en el punto A, si voy a llamar este punto A, que no lo tengo acá, vamos a llamar este punto A, este punto B y este aquí punto C. Entonces, la deformación en el punto A y en el punto B es igual a 0. Listo. Si esto está empotrado, esto no se va ni a alargar ni a contraer ni nada, esto simplemente se queda ahí. Esta ecuación es la que llamamos como compatibilidad, condición de compatibilidad. Listo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si estas dos cosas son 0, entonces yo tengo lo siguiente.
Si yo sé que la deformación axial es igual a la P por la longitud, por el módulo, por el A, entonces yo tengo que esto es igual a algo. Pero, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo que hicimos hace un momento, cortamos el elemento. Si cortamos el elemento, voy a borrar esto. Entonces, acá, si yo corto el elemento, tengo acá una fuerza A y acá una fuerza A. Si yo corto acá, la reacción acá sería la fuerza A y acá fuerza A. Pero acá sería fuerza B, que es la reacción acá, y acá sería fuerza B. Listo. Esta va hacia abajo, esta va hacia abajo, esta va hacia arriba. Entonces, si hacemos lo que hicimos hace un momento, que es la sumatoria de esto, la deformación es igual a la sumatoria de cada cosa, tenemos que esta nos genera tracción, es positiva, de la fuerza A por la longitud AC de A a C sobre el área por el módulo, y esta me genera compresión. Si genera compresión, entonces ¿qué es? Menos la fuerza B por la longitud BC sobre A por E, y eso es igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué? Porque ya dijimos que nuestra condición de compatibilidad es igual a 0. Listo, porque estos extremos están empotrados, no se desplazan. Pero esto es una ecuación. Esto es una ecuación. Esta es la ecuación de compatibilidad para nuestro caso, para este caso. ¿Por qué? Porque nos dicen que es empotrado. Listo. Entonces, esta es la ecuación que nos resuelve, o que sí, digamos que nos resuelve, porque sería la ecuación extra que se necesita, sumando la de las estáticas, para determinar la reacción en los apoyos. Ahora, para acabar la clase, vamos a ver dos ejemplos. Uno, teniendo en cuenta un elemento estáticamente indeterminado, que fue la primera parte de la clase, y otro, teniendo un elemento estáticamente indeterminado. Así acabaríamos nuestra clase, y en la siguiente clase vamos a ver ejemplos de esto. Nuestro primer ejemplo consta de esto. El ejercicio dice algo como que el barco es empujado por medio de la hélice, y nos dicen que esa hélice tiene 8 metros de longitud, es empujado por 5 kilonewton, tiene un diámetro exterior, o sea, voy a dibujar acá, tiene un diámetro exterior de 400 milímetros y una pared y un espesor de 50. O sea que esto son 50 y estos son 50. Listo. O sea que acá hay 300. Hay 300 milímetros. Listo. Y nos pide determinar cuál es la contracción de esta hélice. Listo. Y nos dicen que está hecho de un material A36. Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Recordemos que la deformación es igual a la carga por la longitud, por el área, por esto. Entonces, muy fácil. Ya lo tenemos casi todo. La carga, 5 kilonewton. Listo.
o yo lo voy a poner en Newton, 5000 Newton por la longitud, 8000 milímetros. Esto está en metros, lo pasé a milímetros, listo, no estoy haciendo nada raro. Sobre el área, ¿cuál es el área? Esta que está acá, interior. ¿Cómo se calcula? Pi cuartos. Como esto es hueco, entonces es la mayor menos la menor. Entonces 400 milímetros a la 2 menos 300 a la 2. ¿Por qué? Estoy haciendo el área exterior menos el área interior. ¿Listo? Y simplemente saqué el factor común, pi cuartos. Por el módulo que nos están diciendo que es a 36. Y esto, pues, están tablas. O debemos de saber que ese material A36 tiene un módulo de 200.000 megapascales. Listo. Entonces, ¿a qué es igual eso? Esto es igual a 3.64 por 10 a la menos 3, ¿qué? Milímetros. Listo. Esta es la respuesta. Caso muy sencillo, simplemente a manera pues de ilustración de cómo se calcula esta deformación. Vamos a ver un segundo ejemplo, ya con un elemento estáticamente indeterminado, y acabamos con la clase de hoy. El segundo ejemplo consta de esto. El ejercicio dice así: tenemos dos tubos, uno interior y otro exterior. Este que yo tengo aquí de rojo es un acero inoxidable 304 y el exterior es un latón C83400. Nos piden determinar cuál es la dimensión de este tubo si esta carga es compartida tanto para este como para el latón de formas iguales. Eso es importante en este ejercicio. Entonces, hay que saber que un acero inoxidable 304 es un módulo de 28 por 10 a la 3 KSI, y un latón ese es de 14.6 por 10 a la 3 KSI. ¿Listo? Eso es lo que hay que saber. Entonces, hay algo importante que nos dice al final del ejercicio, que esta carga es compartida tanto para este como para este por partes iguales. Eso es lo importante de este ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza que va a ejercer el tubo A va a ser igual a 2.5 kilonewton, que va a ser lo mismo que va a soportar el tubo B, porque nos dicen que van a compartir lo mismo. Este 2.5 es la mitad pues de la carga que está viajando. Entonces, ¿cuál es la condición de compatibilidad que necesitamos acá? Necesitamos decir que el esfuerzo final de los dos tubos, o sea, el tubo A es igual al esfuerzo, a la deformación del tubo B. Esta es la ecuación de compatibilidad que nos va a solucionar este ejercicio. ¿Por qué? Lo que se deforme un tubo, se deforma el otro. ¿Listo? Entonces, recordemos que para las cargas axiales tenemos que la carga en el tubo A por la longitud del tubo A sobre el área del tubo A por el módulo del tubo A es igual a la carga del tubo B por la longitud del tubo B sobre el área del tubo N por el módulo del tubo E. ¿Listo? Esta es la ecuación de compatibilidad. Entonces, si ya sabemos que la fuerza A
es igual a 2.5 es igual a la fuerza en B, quiere decir que esta y esta es igual. Los dos tubos tienen la misma longitud. Esta y esta son iguales. Entonces, como es una igualdad, yo simplemente cojo esto, esto, esto y esto, porque son iguales. Si paso esto a dividir o esto a dividir, pues se me cancela, listo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el área del tubo A es igual, perdón, acá es el tubo A. El área del tubo A es igual a el área del tubo E por el módulo del tubo E sobre el módulo del tubo A. ¿Listo? Y ya acá solucionamos el problema. Porque ¿cuál es el área del tubo A? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Cuál diámetro? El que nos están pidiendo. Es igual a área del tubo B. Tubo B. Tubo B. Listo. Entonces, pi cuartos, como este hueco, entonces sería, aquí se me olvidó poner que esto acá son 3 pulgadas. En el enunciado hasta se lo voy a poner acá abajito, listo. Es de 3 pulgadas. Entonces, si ese es el radio, el diámetro son 6 pulgadas al cuadrado menos. Y nos dicen que esto tiene un espesor de 0.5, o sea que este espesor menos este espesor me da 5. 5 al cuadrado. Vamos a repetir otra vez esta área. La voy a poner acá. Nos dan el radio de 3, o sea que el diámetro es de 6. Todo este diámetro es de 6 pulgadas, listo. Pero nos dicen que este espesor es de 0.5. O sea que a cada cosito, pues a cada pedacito se le da 0.5. O sea que en total hay 1. O sea que esto sería 6 menos 1. Sería 5 pulgadas este interior, listo. 5 pulgadas al cuadrado, listo. Por el módulo del tubo B, que es este, por 14.6 por 10 a la 3 KSI sobre el módulo del tubo A, 28 por 10 a la 3 KSI. Listo. Y acá, ¿qué nos queda? Despejar D. Y eso nos da igual a 2.39 pulgadas. Esta es la respuesta. Entonces, ¿qué era importante saber acá? Que nos decían que la carga se distribuía de igual forma para el tubo en A, para el tubo en B. Eso hacía que esos términos se cancelaran y simplemente por la condición de compatibilidad, que esta formación es igual a esta, sacamos el diámetro. Listo. Y esa es la solución. Así acabamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver más ejercicios de eso. Listo. Nos vemos en la próxima clase.